he traído un mensaje que se llama Tras la huella del Mesías. Es una travesía fabulosa, más que fabulosa, es una fantasía divina, es una travesía divina, es una travesía por pasajes de la Biblia que nos relatan la venida del Mesías, ese Mesías esperado, ese Mesías prometido, ese Mesías manifestado, ese Mesías que cumplió un rol y una función. Y yo quiero que ustedes abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, y me acompañen a leer, y en la medida que lo tengan, pónganse de pie, por favor, y vamos a leer la palabra del Señor. Isaías capítulo 9, vamos a leer los primeros 7 versículos del libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 9. Y voy a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Yo los leo, usted los recita ahí en su mente, pero va siguiéndome cuando yo vaya leyendo. Dice así la Biblia: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, te bendecimos, te honramos, porque definitivamente eres maravilloso, porque definitivamente tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Tu favor está con nosotros a través de tu Hijo Jesús. Dios amado, hoy estamos recordando, rememorando ese nacimiento de Cristo. Y el mundo lo celebra de alguna manera, pero nosotros lo celebramos de continuo, en continuo. Es un gozo permanente en nosotros, es un recuerdo permanente en nuestras vidas, porque Jesús, el Hijo de Dios, nació en nuestras vidas para vida eterna. Así que, Señor, te pido que tú hoy hables conforme a la necesidad de cada corazón, Señor. Que tú hables conforme a la necesidad de tu pueblo, Padre, y que tu palabra corra y sea glorificada en medio nuestro, y que podamos atesorarla para que germine para vida eterna. Así que muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Y les decía que esta es una travesía maravillosa tras la huella del Mesías.
Y bueno, cuando nosotros hablamos de huella, nosotros así como vemos en la gráfica, en la foto, vemos algo que queda en un camino, que queda en tierra, que queda para dejar un rastro. A través de las huellas nosotros podemos conseguir caminos, podemos cazar animales a través de las huellas, podemos hacer muchas cosas a través de las huellas, porque las huellas nos van dejando un camino por el cual transitar, nos va dejando algo por lo cual seguir. Cuando una persona deja un legado en su familia, en su país, o deja un legado en su iglesia, se dice que ha dejado una huella. Y algunos dicen una huella imborrable. Entonces, las huellas sirven de algo. Si usted quiere seguir a alguien en un sendero, usted puede seguir unas huellas y ver si consigue a ese alguien. Si usted quiere seguir al maestro, usted tiene que seguir las pisadas del maestro. Entonces, podemos decir que vamos tras las huellas del maestro. Y algunos dirán, lo quiero encontrar. Algunos dirán, lo encontré. Pero lo que resulta es que el maestro nos encontró a nosotros. Dice la Biblia que no pensemos que nosotros lo encontramos a Él. No, Él nos consiguió a nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La palabra Mesías se refiere a un Salvador, se refiere a alguien que va a venir en algún momento y va a salvarnos de maldad, va a salvarnos de algún tipo de castigo que se esté viviendo. Esa es la palabra Mesías. Y el Mesías bíblico, el Mesías esperado, es un Mesías que fue profetizado para traer paz, restauración y salvación a la humanidad. Y esta travesía comienza desde el mismo Génesis. En el libro de Génesis vemos la creación del Señor. Vemos que Dios crea al hombre, crea la humanidad, y la humanidad cae bajo el pecado por la desobediencia de un hombre. Y ese pecado trae consigo maldición. La maldición del pecado para la humanidad es la depravación del hombre. El hombre se va deteriorando, el ser humano se va deteriorando. Sus pensamientos y sus acciones son continuamente maldad y maldad. Trae consigo culpabilidad. Y nosotros lo podemos experimentar. Cada vez que hacemos algo indebido, tenemos un sentimiento que nos acusa, que es la culpabilidad. Quizás alguna persona, o quizás nosotros, sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Sin embargo, hacemos cosas malas. Saber lo que es malo te da un sentido de culpa, pero hacer lo que es malo te da culpabilidad. Y esa culpabilidad se lleva consigo, es como un gran peso que se va llevando. Se hace algo indebido, por muy pequeño que sea, se lleva un peso pequeño. Se hace algo indebido nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, y vamos cargando con ese peso en nuestras emociones, en nuestras vidas, que llegue el momento que no podemos más con la culpabilidad. Una humanidad depravada, una humanidad con culpabilidad, una humanidad corrupta, una humanidad que ha tenido preceptos y principios divinos, preceptos y principios de Dios, pero que ha decidido hacer lo contrario, que se ha corrompido. En una oportunidad Dios dijo, toda carne se ha corrompido, toda carne ha corrompido su camino, por lo tanto los destruiré. Y vino aquel diluvio y arrasó con parte de la humanidad, con casi toda la humanidad. Solamente quedaron 8 personas vivas. Pero desde ese principio, desde que Dios crea al hombre y el hombre cae en ese pecado, desobedece al Señor, hay unas palabras muy hermosas que Dios les dice en medio de, vamos a decir, de una sentencia. Se la dice a la mujer, y les voy a citar Génesis capítulo 3, versículo 15, y le dice Dios a la mujer, cuando le está profiriendo el castigo por haber llevado a Adán
a cometer pecado. Le dice, el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya allí Dios mismo, hablando a los que habían cometido pecado, da un vestigio de esperanza. Tú le herirás en la cabeza, pero la simiente de la serpiente solo te podrá herir en el calcañar. Entonces la humanidad sumida en pecado, Adán y Eva, avergonzados y con sentido de culpabilidad frente a Dios, reciben esta palabra del Dios divino, del Dios grande, del Creador, y le dice, voy a poner enemistad entre la simiente de la serpiente, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, y voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer. De la mujer, de esa simiente de la mujer, de la humanidad, iba a salir alguien que heriría a la serpiente en la cabeza. O sea que el hombre cae en pecado, pero Dios enseguida le da una esperanza. Y la esperanza conlleva un tiempo. Hay que esperar. Como dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, para esperar hay que dedicar tiempo. A veces las esperas son de toda una vida. A veces las esperas son pequeñas. A veces las esperas son medianas, pero cuando hay espera, estamos hablando de un lapso de tiempo que tiene que transcurrir para que ocurra, en este caso, lo prometido, lo ofrecido, que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente y que la serpiente solamente podrá herirla en el calcañar. Y así la humanidad va creciendo y va creciendo, y en la Biblia nos vamos a conseguir con unos pasajes impresionantes. Hay un hombre que creyó a Dios y le fue contado por justicia, Abraham. Abraham, en un mundo donde las personas no creían en Dios, Abraham creyó al Señor. Y Dios se le manifiesta. En Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3, la Biblia dice de la siguiente manera. Le dice Dios a Abraham, le voy a decir así, Abraham, yo bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren los voy a maldecir. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le está diciendo una promesa a Abraham, le está diciendo una palabra. Hay un hombre que creyó en Dios, que creyó a Dios, y Dios le dice a Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ya hay como una firmeza a través de lo que Dios dice al principio, que se lo dice a Adán y a Eva. Ahora vemos que un hombre también recibe una palabra poderosa para él y poderosa para la humanidad, porque le está diciendo Dios mismo que en Abraham, que en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hay esperanza para la humanidad, y la humanidad sigue su camino, un camino depravado, un camino de maldad. Y hoy lo vemos también. Hoy en día vemos que la humanidad no busca del Señor, no busca de Dios. La humanidad está de espalda a Dios. Dios está buscándonos, nos está llamando a través de su Hijo que nació, que vive en nuestras vidas, que vive en nuestros corazones, que es nuestra Navidad. Nos llama permanentemente, pero la humanidad en contra del Señor, de espaldas al Señor. Y conseguimos un pasaje maravilloso en el mismo libro de Génesis. Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice la Escritura de la siguiente manera. 22, 18. En tu simiente, le repite el Señor, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Primero hablábamos de familias, ahora hablamos de naciones.
El hombre sigue teniendo esperanza. Y aunque sigue pecando, Dios sigue mostrando su favor para con la humanidad, dándole esperanza. Por eso el apóstol Pablo dijo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor, porque la gracia de Dios cubre a través de Jesucristo, que es el regalo para salvación a toda la humanidad. La humanidad se va de espaldas de Dios, pero Dios muestra su gracia para con nosotros, que aunque siendo nosotros pecadores, Dios envió un Mesías para que muriera por nosotros. Esa humanidad sumida en ese letargo de pecado se consigue con el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, en su muerte, muy anciano, llama a sus hijos. Y las expresiones de las traducciones bíblicas dicen que es la profecía de Jacob acerca del futuro de sus hijos. Jacob llama a su hijo Rubén porque se va a morir, y cuando lo confronta no les da palabras de bendición. Le dice palabras que lo van a marcar para el resto de su vida. Su hijo mayor. Hubo una situación con su hijo. Llegó hasta el lecho de su padre, se acostó con una de las mujeres de su padre. Cuando su padre muere, no le da bendición. Los hijos subsiguientes vienen hasta donde su padre y su padre no los bendice. Primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, y no reciben la bendición. Pero cuando llega el cuarto hijo, Judá, sí recibe una bendición. Génesis capítulo 49 y versículo 10. Los eruditos bíblicos dicen que esta es la primera gran profecía acerca del Mesías. Génesis capítulo 49 y versículo 10 nos muestra el panorama de Jacob, de Israel, porque Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel, en su lecho de muerte, bendiciendo a su hijo Judá, y le dice de esta manera. El 9 dice así: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y el 10, el versículo que nos interesa, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán todas las naciones, se congregarán todos los pueblos. Imagínense ustedes, Jacob, hombre viejo, dice la Biblia que ni siquiera veía, no podía ver. Cuando él fue a darle la bendición a sus nietos, a los hijos de José, no los podía ver, tuvieron que llevarle las manos. Y el hombre le está diciendo a su hijo, a Judá: no se quitará el cetro de ti, ni la vara con que vas a gobernar, hasta que venga Silo. Es una profecía, definitivamente es una profecía. Silo significa el rey permanente, el que es enviado para reinar por siempre. Silo, en las traducciones bíblicas, el rey permanente, el rey que reinará por siempre. Un hombre viejo, un hombre anciano que solamente conocía de las actitudes de sus hijos, pero que había tenido un encuentro con Dios. A este muchacho, digo muchacho, pero se supone que era un señor mayor ya, Judá, lo bendice y le dice: no se quitará, no se apartará, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Le está colocando una condición, lo está poniendo como un gobernante futuro. Y le está diciendo que en algún momento se quitará, pero que no se quitará hasta que venga Silo, hasta que el rey permanente venga y se establezca y todos los pueblos le escuchen. Entonces la humanidad comienza a tener esa esperanza y ese lapso de tiempo comienza a correr, comienza a transcurrir. Hay esperanza, el hombre se deprava, pero Dios, a través de sus siervos, de sus hijos los profetas, va abriendo camino de esperanza y va diciéndole a la humanidad: sí, hay un Salvador,
hay un Mesías, hay un Redentor. Cuando venga ese Mesías, se restablecerá para siempre. Y en la lectura que leímos, valga la redundancia, dice que se establecerá en la casa de David para siempre. Y pasaron los años. Y así como hoy en día hay personas estudiosas de las Escrituras, anteriormente habían estudiosos, eruditos, con fascinación entendían las Escrituras. Se llamaban exégetas de la ley y de la Escritura bíblica. Y ya podían tener en sus mentes, en sus corazones, la esperanza que alguien, que una persona, que un ungido de Dios iba a venir a rescatarlos de ese lodo cenagoso donde estaban, a rescatarlos de la depravación en la cual se vivía. Y comienza esta travesía maravillosa. Vamos tras la huella de ese Mesías, a ver si lo encontramos, a ver si viene, a ver si está entre nosotros. Lo que Dios, como dice la Escritura, Dios no retarda su promesa, ¿verdad? Como algunos la tienen por tardanza. Hoy en día esperamos la venida del Señor. Se nos ha sido profetizada, se nos ha sido enviada, se nos ha sido escrita. Esperamos la venida del Señor. Decía el pastor en predicaciones anteriores que debe ser el anhelo de nuestras vidas, esperar al Mesías. Yo no sé qué esperamos más, si las fechas navideñas, 24 de diciembre, 31 de diciembre o el Día de Reyes, o esperamos al Mesías, ¿verdad? Porque podemos decir, se acerca el Día de Reyes porque la gente está comprando. Se acerca el Día de Reyes, pero también podemos decir, se acerca la venida del Señor porque hay catástrofes en el mundo. Se acerca la venida del Señor porque hay padres contra hijos, hijos contra padres. Se acerca la venida del Señor porque hay terremotos en diferentes lugares, hay guerras, hay rumores de guerra. Se acerca la venida del Señor y nos vamos con Él. Eso debe ser un anhelo en nuestras vidas. Sin embargo, pareciera que ese anhelo está como apagado. Que preferimos más la vida que llevamos a una vida y a una eternidad asegurada con Cristo Jesús. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese permanece para siempre. Así que a buscar la voluntad del Padre, a hacer la voluntad del Padre, para que ese anhelo en nuestra vida reviva, que renazca la llama de la esperanza. Cristo viene por nosotros. Esa esperanza estaba viva en algunos. Y Dios le dio el privilegio al pueblo de Israel de tener la comprensión. Algunos tuvieron la comprensión clara, otros la tuvieron un poquito oscura, pero esperaban el Mesías. Lo esperaban para que los libertara de castigo y de opresión. Y resulta que les llegó un Mesías diferente, un Mesías profetizado. Les llegó de manera diferente, pero esperaban un guerrero. Quizás esperaban a alguien como Sansón, quizás lo esperaban como David matando a Goliat, pero les llegó Jesucristo, les llegó el Hijo de Dios. Dice la Biblia, el nacimiento de Jesús fue así, estando María desposada con José. Vino un ángel y le dijo, salve, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y a José le dijo en sueños, no tengas miedo, porque el niño que está esperando, María, es producto, es fruto, es obra y gracia del Espíritu Santo. Y llamarás su nombre Emmanuel. Y es allí donde comienzan los calificativos de este Mesías que estamos esperando. Allí comienzan los calificativos del Mesías que estaba esperado por el pueblo. Cuando una persona va a nacer, uno puede decir, van a ser una niña, esta niña va a ser una guerrera, esta niña va a ser valiente, o van a ser un niño, este niño va a ser grande. Pero a ninguna persona, excepto a Jesús, el Mesías, a ninguna persona se le ha dicho, van a ser un niño y será llamado Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz.
el Mesías estaba siendo profetizado para que la humanidad, para que tú y yo pudiéramos tener esperanza y salir de esa depravación, de esa corrupción, de la inmoralidad, de la pecaminosidad, y pudiésemos correr a los pies del Mesías y conseguir el oportuno socorro. Jesucristo nació en un pesebre, nació en la humildad y fue creciendo en conocimiento del Señor y en el favor de Dios. Y es fascinante la vida del Señor Jesús, y yo les invito a que ustedes comiencen a hurgar en la vida del Señor Jesús, porque es una vida fascinante, es la vida de nuestro Rey, es la vida de nuestro Señor. Desde pequeño sufrió los avatares, como muchos de aquí los hemos sufrido, de tener que emigrar. Se tuvo que ir de Israel a Egipto. Tuvo que abandonar su patria, por así decirlo, e ir a otro sitio. Eso le brindó ventajas competitivas y comparativas con otros niños, porque aprendió otra cultura, aprendió otro idioma, mientras estaba siendo levantado como el Hijo de Dios, como el hijo de un matrimonio consolidado entre José y María. Cuando el Señor estaba pequeño, llegaron unos magos de Oriente. La Biblia, la escritura bíblica y cualquiera de las traducciones bíblicas que hay, nunca va a decir que son reyes magos, nunca. Son magos. Vinieron unos magos de Oriente y les ofrecieron presentes. Le ofrecieron incienso, mirra y oro. Y de alguna manera, esos regalos que les ofrecieron al niño y a la familia del niño, les dieron un poderío económico y ellos se fueron hasta Egipto. Y el Señor comienza a tener ventajas competitivas y comparativas con otros niños. Y ya cuando tiene 12 años, vemos que el Señor está en medio de su familia, en medio de su pueblo, y se le escapa por 3 días a sus padres. 3 días. En alguna oportunidad hablábamos aquí, que se escapara uno de nuestros hijos 3 días, a ver cómo nos íbamos a confrontar con él, ¿verdad? Los que tienen sus hijos pequeños, cuando se les escapa un niño, que a uno se le escape un niño por 5 minutos, uno se arranca los cabellos, quizá por eso que estoy así. Se escapó 3 días, hermanos, se escapó 3 días. Y cuando sus padres lo encontraron, dijo: ustedes no saben que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté. O sea que ya ese niño tenía sentido de identidad, ya ese Mesías prometido sabía a qué era lo que venía. Un niño crecido, que había tenido ventajas con respecto a otros niños, que había sufrido los avatares de la migración. Hoy en día, con 12 años, está confrontando a sus padres y les dice: yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Y hoy en día, nosotros también debemos estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Que lo que nos quite el sueño a nosotros sean los negocios de nuestro Padre Celestial. Que los que nos dé pasión, la pasión a nuestra vida, sean los negocios de nuestro Padre Celestial. Para eso vino el Mesías, para reconciliarnos con el Señor, para que la función de convivencia que nosotros debimos tener en algún tiempo, la tengamos ahora por medio de Cristo Jesús, por medio de su obra redentora, de su obra mesiánica, y podamos tener comunión con el Padre, como la tuvo en alguna vez la humanidad, Adán y Eva, que estaban delante de Dios y no se avergonzaban, y no se sentían culpables, y no estaban depravados, y no había pecado en ellos. Pero una vez que la humanidad cae en pecado y viene toda esta serie de culpabilidades a nuestra vida, entonces comienza la lejanía del hombre para con su Dios. Y comienzan a sumergirse en lo más bajo, y en lo más bajo, y en lo más bajo. Y nosotros como hijos del Señor, como personas que hemos confesado el nombre de Jesucristo, debemos aferrarnos de Él. Él es nuestro Silo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Cuando los ángeles hablaron a los pastores en el nacimiento de Jesús, les dijeron los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
que hoy en día nosotros podamos decir gloria a Dios. Primero que nada, gloria a Dios. Y que en la tierra, que en nuestras vidas, que en nuestra familia, que en nuestra congregación haya paz y haya buena voluntad para con nosotros, que estamos esperando ese Mesías, pero en su segunda venida. Ya vino, ya se estableció, fue profetizado y llegó. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Es una palabra poderosa que habla el apóstol Pablo. Habla del pacto de Abraham en todo el preludio del capítulo 3 y llega al capítulo 4 y les dice, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, recuerden que estábamos hablando que la espera conlleva un tiempo, esa promesa de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, llevó un tiempo. Dice así, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió el tiempo. Nació de una mujer a quebrarle la cabeza a la serpiente. Nació de una mujer, nacido bajo la ley, para destruir la serpiente antigua. Nació de una mujer y se cumplió el tiempo. El Mesías llegó. Y en la lectura que tuvimos al principio, cuando nuestra hermana Carla hablaba y nos relataba el capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos dice que vimos su gloria como gloria del unigénito, que lo vimos entre nosotros, que habitó entre nosotros, que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde está la maravilla, la grandeza, el poder de la magnificencia del Mesías. Que el Mesías vino prometido a un pueblo, pero se extiende para todas las familias de la tierra, para todas las tribus de la tierra, para todas las naciones de la tierra, y nosotros podemos alcanzar adopción a través de esa promesa y llegar a los pies del Señor y también ser redimidos por ese Mesías, que no llegó con una espada, que no llegó con un ejército, sino que llegó con enseñanzas, con el poder de la palabra, a destruirle la cabeza al enemigo. Y lo destruyó en una cruz. Y lo destruyó muriendo por ti y muriendo por mí. Derramando su sangre por nosotros. Ese niño ya crecido se entregó por cada uno de nosotros. En estos días hablaba con una hermana y le decía, el pasaje bíblico que reseña cuando prendieron a Jesús, nos muestra claramente que Jesús se entregó por nosotros y no fue que lo agarraron desprevenido, lo buscaron y Él se entregó. Lo buscaron en un monte. Aquí conocemos monte, aquí conocemos montaña. Jesucristo estaba en un sitio y vinieron a buscarlo de noche con palos, casi en una penumbra, y preguntaron. Él preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo, yo soy. Y dice la Escritura que cuando les dijo, yo soy, cayeron a tierra. Se cree que no eran 2 ni 3 los que fueron a apresar a Jesús. Se creen que eran 100 personas, porque estaban siendo comandados por un centurión. Imagínense ustedes, 100 personas caídas, con unos uniformes, con unas armaduras que pesaban casi la mitad de su peso. Yo pienso que estaban vulnerables en ese momento, que con un apóstol Pedro enardecido y un Simón Iscariote que se encargaba en su vida anterior, un Simón Celote, perdón, que se encargaba en su vida anterior de capturar a soldados romanos, yo creo que por lo menos algunos 80 se lo hubieran lanzado al pico. Y los otros 20 era la ñapa, como se dice en algunos países latinos. Sin embargo, el Señor Jesús se entregó. No dejó que la cosa siguiera, se entregó.
Se entregó por ti y se entregó por mí. Ese Mesías prometido, ese Mesías profetizado, ese Mesías ahora fue manifiesto entre nosotros, habitó entre nosotros, vino a lo suyo, no le recibieron, pero los que sí le recibimos, los que creemos en su nombre, somos hechos hijos de Dios, los cuales no son de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nos ha hecho hijos del Padre. Y ya un Juan, mucho mayor, nos dice, miren qué grande es el amor de Dios. Qué grande el amor de Dios, que nos ha hecho ser llamados sus hijos. Somos hijos del Señor. El que es hijo sabe los derechos que tiene, sabe las atribuciones que tiene. Usted sabe las atribuciones que tiene para con el Señor. Entonces, respete al Señor, venere al Señor, respetémoslo, venerémoslo. Nuestro Señor es grande y es poderoso. No nos dejó inmersos en ese pecado. Nos sacó, nos rescató a través de su Hijo. Hoy celebramos, 2 días anticipados a la Navidad. Hoy celebramos que Jesucristo nació. Quizá al niño Jesús, le dicen algunos. Pero esa celebración debe ser a conciencia, debe ser con nuestro espíritu, debe ser en verdad. Debemos celebrar que Jesucristo nació para el bienestar de nuestras vidas. Dijo el rey David, y el Señor lo dice, que David lo dijo en el espíritu. Dijo el rey David, Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que haya puesto sus enemigos por estrado de tus pies. Un rey, ahora mismo, en esta época de nuestra vida, en la humanidad, nosotros quizás no tenemos el sentido de valor de lo que es un rey. Pero ser un rey no es cosa fácil. Ser un rey, tener un reinado, tener un principado en sus lomos, es una gran responsabilidad y es una gran importancia. Los reyes que hay actualmente en el mundo son hombres muy importantes. Jesucristo es más importante todavía. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. A Él sea gloria, a Él sea majestad. Se la ganó, Jesucristo se la ganó, se entregó por nosotros. Hermanos, nosotros nos esperaba una eternidad oscura, sin Cristo. Yo no sé quiénes han tenido no voy a decir la oportunidad, sino la ocasión de haber estado encerrados por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Yo no sé si ha tenido o ha vivido esa vivencia, pero si usted lo encierran por 10 años, le garantizo casi que usted pierde la cordura. Si no ve la luz del sol por un tiempo prolongado, pierde la cordura. La humanidad sin Cristo estará excluida. Dice la Biblia que sufrirán pena de eterna exclusión de la presencia del Señor. Así que nosotros a través de Jesucristo, luz nos ha resplandecido. A través de Jesucristo nosotros tenemos entrada a la vida eterna. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Hermanos, Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Mesías prometido. Jesucristo vino, se entregó por nosotros y vuelve a venir. La segunda venida de Cristo está cerca. Si en alguna oportunidad usted desdeñó o no le dio importancia, ahora déle importancia. Cristo viene y viene por nosotros a ofrecernos la vida eterna, a ofrecernos una eternidad con Él. Qué maravilloso, qué grandioso es poder nosotros estar en una eternidad con Jesucristo. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio se refleja en nuestro espíritu a través de la conciencia, la comunión y la intuición. El rey David dijo el Señor a mi Señor. Lo dijo porque sabía que aunque él era rey y era lo máximo que había humanamente allí, había alguien por encima de él. Y ese tenía otro más, que es el Padre Eterno. Así que usted hoy reconozca que está por encima de nosotros el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que somos sus súbditos para obedecerle, que somos sus súbditos para honrarle. Y sus preceptos de obediencia son muchos.
Entre sus preceptos de obediencia está: amémonos unos a otros, soportémonos unos a otros, no dejemos de congregarnos como hay costumbre. Entre sus preceptos está que si el mundo nos conoce, nos conocerán porque nos amemos los unos a los otros. Si esas palabras están allí, esa rema poderosa está allí, escrita en la Biblia, entonces no hagamos como Adán y Eva, que desobedecieron a la voz de Dios. Entonces hagamos como esos hijos de Dios, que reconocemos el sacrificio de ese Mesías Redentor y obedezcamos. Obedezcamos al Señor. Si obedecemos en lo poco, el Señor en lo mucho nos pondrá. Si vamos haciendo hábitos de obediencia en nuestra vida, el Señor nos pondrá en lo mucho. No lo hagamos para que el Señor nos ponga en lo mucho, hagámoslo por honrar al Señor. Hagámoslo por vivir una vida plena en Cristo Jesús. Qué maravilloso es vivir una vida sin culpabilidad. La gente del mundo se siente culpable. Por alguna razón que ellos no saben, se sienten culpables. Se sienten depravados. Se sienten inmorales. Su vocabulario no puede ser rico en palabras de alegría, de comportamiento y amor. Sus acciones no pueden ser ricas en comportamiento de amor. Sus costumbres son depravadas porque no conocen a Dios. Y si lo conocieron, si supieron de Él y le dieron la espalda, dice la Biblia que Dios permite que venga sobre ellos un espíritu de error y que tengan el entendimiento entenebrecido. Así que, amados, si conocemos al Señor, lo mejor es servirle, lo mejor es obedecerle. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo, herederos y coherederos de la gracia, de esta gracia que estamos viviendo, de esta divina dádiva del Señor. El Mesías nació, habitó entre nosotros y nos dejó un regalo esperado. La obra de teatro decía que era inesperado. Bueno, este regalo era esperado por nosotros. Démosle honra con nuestras vidas, con nuestras acciones. Una vez el Señor Jesús dijo, ya para terminar, una vez el Señor Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quizás nosotros seamos expertos en honrar al Señor con los labios, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está ese depósito de las emociones? ¿Cómo está esa conexión con Dios? ¿Está siendo ese corazón para agradar a Dios? ¿Está siendo ese corazón visitado por el Espíritu Santo? ¿O está siendo ese corazón un corazón que contrista al Espíritu Santo? Nosotros debemos reflexionar en nuestras vidas. Nosotros debemos honrar al Señor con nuestros labios, claro que sí, pero con nuestras vidas también, con nuestro testimonio también. Que nosotros podamos decir: el Mesías vino y se estableció en mi vida y vive para siempre, y yo vivo con Él. Y que nosotros podamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol le dijo a los Gálatas, a los mismos que les dijo la palabra del cumplimiento del tiempo, le dijo: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que vivo en la iglesia, lo vivo en la plaza. Lo que vivo en la iglesia, lo vivo jugando futbolito con mis hermanos. Lo que vivo en la iglesia, lo vivo en mi trabajo. Lo que vivo en la iglesia, lo vivo con mi familia. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno que nosotros podamos decir: Cristo vive en mí. Y que la gente diga: sí, es verdad, Cristo vive en ti. Que la gente diga: hay poder en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino, murió, se entregó por cada uno de nosotros. Entregó su vida por nosotros. A veces las personas no valoran la vida, sino cuando están a punto de perderla. Pero la vida es un tesoro que Dios nos dio. Es un aliento de Dios mismo. Salió el aliento de vida que científicamente no se puede comprobar.
y que hay un peso que sale de las personas cuando fallecen, cuando mueren. Hay algo que sale, y ese algo es el aliento de vida que Dios nos dio. Nosotros no vivimos solamente porque haya sido una causalidad o una casualidad en el tiempo. Nosotros vivimos porque el Señor en la humanidad la hizo conforme a su imagen y a su semejanza, y sopló aliento de vida, y ese aliento de vida lo tenemos nosotros, y lo tenemos vivo a través de Jesús. Y los que no lo tienen vivo, los que lo tienen adormecido, los que lo tienen muerto, es porque están en delitos y en pecados, sintiéndose culpables, sintiéndose depravados, sintiéndose inmorales, sintiéndose indignos, porque están sumergidos en el pecado de espaldas a Dios. Nosotros debemos hoy estar cara a cara con Dios, como nos lo dijo el pastor en estos días, proso con proso, cara a cara con nuestro Dios. Que podamos decir como Moisés: estoy temeroso por la presencia del Señor, porque lo respeto, porque lo valoro, porque lo conozco y porque sé que vive y reina para siempre. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Cristo reina, y que cuando nosotros digamos Cristo vive, una llama arda en nuestras vidas. Cristo vive, reina y reina por siempre. Por eso le obedezco, por eso le sirvo, porque esa huella que buscaba, esa presencia que buscaba, me alcanzó, me dio su gracia, me dio su favor y me ha hecho su hijo y me ha hecho partícipe de esta gracia. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta época de Navidad, en esta época donde alegremente nos vamos a dar regalos y vamos a compartir la mesa y vamos a compartir el pan y vamos a disfrutar de horas de grata compañía. En estas fechas nosotros debemos recordar que Jesucristo, el prometido, está entre nosotros y que nos da favor inmerecido y que nos da gracia inmerecida y que restaura vidas, que restaura matrimonios, que ese Mesías, el restaurador, el reconciliador, restaura vidas, que ese Mesías nos llamó y que cuando nos llamó, no pudimos resistirnos a su llamado. Y que si le dimos la espalda, entonces sentimos toda esa culpabilidad. Hoy, cara a cara con nuestro Señor, podemos decirle a través de su Hijo: Señor, estoy aquí, llena mi vida, llena mi casa, transforma mi vida, transforma mi casa, transfórmala a ti. Ese nacimiento maravilloso que hubo en un pesebre, que nazca también en nosotros, que nazca esa llama del Evangelio, que nosotros queramos, anhelemos las cosas del Señor, que nosotros digamos: en los negocios tuyos es que yo quiero estar. Los negocios tuyos son los que me quitan el sueño, son los que me producen pasión. Ese debe ser nuestro norte, y nuestro norte es adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Yo les invito allí, levanten sus manos.